has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Amigos, bienvenidos a la vitamina semanal de su iglesia Nuevos Cielos Abiertos. Hace algunos meses, en este mismo espacio, hablamos de la oración que transforma, de aquella oración que no se eleva a Dios únicamente para pedirle cantidad de cosas, lo cual no está mal, porque si no es Él, ¿a quién más podemos acudir? Pero hablábamos de la oración, esa oración que cuando hacemos, Dios nos va transformando a través de ella. En ese mismo espacio hablamos también de la forma como Jesús, a través del Sermón del Monte, nos enseñaba cómo debemos orarle a Dios, el instructivo que Él nos entregó. Lo interesante es que existen otros textos en la Biblia que nos aportan datos muy interesantes sobre la oración. Eclesiastés es uno de ellos. Desde el versículo 17 del capítulo 4 hasta el versículo 6 del siguiente capítulo, del capítulo 5, encontramos tips de la oración. No nos da una definición de oración, ni nos da propiamente un instructivo para orar como lo hace Jesús, pero sí nos enseña algunas claves que nos pueden ayudar a mejorar nuestros momentos de oración. Cuando leemos Eclesiastés, podemos descubrir un autor muy sabio, inteligente, centrado, sereno, ecuánime, algo extravagante, pero increíble. Muy seguramente, algunos eruditos dicen que era Salomón. ¿Y por qué no? Al comienzo del libro nos dice que fue el rey de Jerusalén y él fue uno de ellos. Pero nos dicen que fue Salomón en sus últimos años. Después de toda su vida, en sus últimos años, reflexionando lo que fue su vida, escribió Eclesiastés. Y en medio de tanto derroche de sabiduría, emerge una reflexión, la que vamos a ver. El capítulo 4, en el versículo 17, dice así: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, cuando vas al templo. Acercarse obediente vale más que el sacrificio de los necios, porque ellos no saben que hacen el mal. De hecho, Isaías 56 también habla del templo, de la casa de Dios. Dice que mi casa será llamada casa de Dios a todas las naciones. Pero hay algo que nosotros olvidamos. La gente iba al templo a orar. Y es súper importante que tengamos en cuenta que la convocatoria del templo, la convocatoria que se hacía desde el templo, es a orar. De hecho, aún en la actualidad, al muro de los lamentos van los judíos a orar. Nosotros vamos los domingos al templo celebramos, oramos, pero debemos centrarnos mucho en lo que nos está mostrando Eclesiastés. Entonces, queda claro que el templo fue símbolo de oración, que el concepto de la convocatoria se haya torcido en el camino, eso es otra cosa. Pero el templo era símbolo de oración, así fuera de manera nominal. El templo se asociaba con la oración en la mente de todos los judíos y de todas las naciones. O si no, porque Jesús sacó a juguete a todo el mundo del templo. Y lo peor, o lo mejor, es que los que Él sacó no hicieron nada. Uno contra todos, ¿no les parece un poco extraño? ¿Por qué no hicieron nada? Porque ellos eran conscientes cuál era el propósito original del templo. Al templo se iba a orar. Sigamos. En el capítulo 5, en el primer versículo, dice que no se precipiten tus labios ni se apresure tu corazón al pronunciar una palabra ante Dios. Dios está en el cielo, pero tú estás en la tierra. Sean, por tanto, pocas tus palabras. A ver, acaba de decir que el templo era la casa de Dios. Dice, guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, porque el templo es la casa de Dios. Pero aquí en este versículo nos dice, tú estás en la tierra y Dios está en el cielo. Entonces, ¿no vive entonces Dios en el templo? Claro que no. Aquí dice que Él vive en el cielo.
Salomón está diciendo que Dios no vive en el templo. Lo curioso es que él, unos cuantos años atrás, él mismo le había construido a Dios un templo para que él lo habitara. Es cierto que en medio de la dedicación a Dios de esta obra majestuosa arquitectónica, cae en cuenta que ni siquiera el cielo en toda su inmensidad puede contener a Dios. Pero aún así Salomón le dice a Dios, lo encontramos en el segundo libro de Crónicas en el capítulo 6. No dejes de mirar, ni de día ni de noche, este templo, esto que te acabo de hacer, esta casa que te acabo de hacer, lugar donde tú has dicho que estarás presente. Escucha la oración que aquí te dirige este siervo tuyo, escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón. Bueno, Salomón aquí está como si solamente los que oran mirando al templo de Jerusalén fueran escuchados por Dios. Sin embargo, enmendando un poco este asunto, dice aquí en Eclesiastés que Dios está en el cielo. Entonces, si Dios está en el cielo, no está en el templo de Jerusalén, ni en las mezquitas, ni en las catedrales, ni en ninguno de los templos a los que tú y yo asistimos. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Para ninguno es un secreto, de hecho hoy no es un secreto, que Dios habita en todas partes, porque Él no se puede contener, no se puede reducir ni contener por cuatro paredes, eso lo sabemos. Pero Eclesiastés nos ayuda a comprender algo. ¿Dónde realmente encuentra el hombre a Dios? El verdadero encuentro del hombre con Dios no es en el templo. No se asusten, yo no los estoy invitando a que no se congreguen los domingos, a que no asistan a sus iglesias locales. No. Lo que quiero es que veamos que aquí en Eclesiastés está claro, y el autor nos deja muy claro, que el verdadero punto de encuentro con Dios es la oración. Porque si bien es cierto, al templo se iba a orar. Cuando vamos al templo, estamos en la casa de Dios, pero Dios está en el cielo. Entonces, la sugerencia aquí es que no vayamos a la casa de Dios, al templo, como si fuera el único lugar donde Dios está. Como si solamente los domingos Él bajara del cielo a encontrarse con nosotros. El llamado que nos hace Eclesiastés es que nos congreguemos, nos reunamos, está bien, pero vamos a ir a encontrarnos con Él a través de la oración, pero no solo ese día, sino todos los días de la semana y en todo tiempo y en todo lugar, como hablaba Pablo. Sigamos, entonces acá estábamos diciendo que en el versículo dice, que esto es súper importante, dice, Dios está en el cielo, pero tú estás en la tierra. Hasta ahí estamos claros. Luego dice, sean por tanto pocas tus palabras. No te apresures a hablar cuando vengas a orar. Cuando te vayas a postrar, cuando vayas a orar, cuando vayas a estar con el Señor, no des prisa a tu boca. Cuidado con lo que hablas. No te apresures, porque definitivamente es mejor escuchar que hablar. Dejando claro que Dios está en todas partes, que la oración es el punto de encuentro con Dios y que debemos hablar menos, porque aquí nos lo está diciendo el autor de Eclesiastés en el primer versículo del capítulo 5, pasemos al versículo 2. Las muchas preocupaciones afloran en los sueños y en las muchas palabras la voz del necio. Salomón vuelve y dice, procure hablar poco. Hay personas que oran mucho y que oran por muchísimas horas. De hecho, hacen gala de eso. Y es espectacular el tiempo que le dedican al Señor. Esos tiempos son espectaculares. Pero la recomendación es que en este tiempo dedicado a Dios se escuche más de lo que se habla. No nos apresuremos a hablar. No dejemos que las emociones nos invadan y hablemos más de la cuenta. Que sean pocas tus palabras, decía el versículo anterior. Nos está invitando en este versículo, ya cuando nos dice que en las muchas palabras está la voz del necio, nos está indicando a que contemplemos
Y Salomón sí que debió saber de esto. Después de su vida justa, sabia, rodeada de riquezas e idolatría, terminando su vida, entendió que la vida no estaba en nada de eso que él vivió, sino estaba en la contemplación de Dios. Bien, sigamos entonces para ir avanzando. En los versículos 3 y 4 dice: si haces un voto de Dios, no tardes en cumplirlo, pues no le agradan los necios. El voto que has hecho, cúmplelo. Es mejor no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Entonces, Eclesiastés nos dice, no hable tanto, porque cuando uno habla tanto puede comenzar a prometer cosas que le pueden resultar difíciles de cumplir. Entonces, lo que nos dice es que no hablemos tanto, porque si les pasa que hablamos así, se habla un poco hasta por los codos, como lo hago yo, se le puede escapar una que otra promesa. Si eso ocurre, cúmplala. Cumpla lo que promete y aténgase a lo que habló. Porque cuando nosotros empezamos a hablar, a veces se nos van algunas cositas. Recuerdo que nosotros en algún momento cantamos: Señor, yo quiero ser un instrumento en tus manos. Y lo cantamos porque eso nos sale del corazón y hablamos. El problema es que cuando el Señor nos dice qué es lo que tenemos que hacer, cómo debe funcionar ese instrumento, no nos gusta el asunto. No nos gusta para nada el asunto. Finalmente, si soy un instrumento en sus manos, Él hará con su instrumento lo que quiera. Entonces, cuando ese tipo de cosas no nos gustan, es mejor evitarlas. Entonces, mejor quedarnos callados y que Él haga. Pero si ya abrimos la boca, a cumplir. El versículo 5 del capítulo 5 dice: no permitas que tu boca haga de ti un pecador. Vuelve y juega con el tema de la boca. Y luego digas ante el mensajero que fue inadvertencia, que fue sin culpa. ¿Por qué dar a Dios la ocasión de irritarse contra ti y de arruinar lo que haces? Esta secuencia que sigue Eclesiastés es espectacular. Después de hablar como un loro, de no dejar hablar a Dios, de no escuchar, y después de embalarse con Él, dice: no saques excusas. Que la oración no sea un espacio para justificarnos a nosotros mismos. A veces nuestra misma conciencia es la que se encarga de condenarnos. Y en muchas ocasiones nuestra oración no es más que un intento para apaciguar esa conciencia, nuestra propia conciencia. Entonces, ay Señor, tú sabes que yo soy muy débil. Señor, tú sabes que siempre la embarro. Claro que sabe. Él lo sabe mejor que usted y que yo. Solo que aquí Eclesiastés claramente nos está diciendo que no tomemos la oración como un espacio de justificación. Aprovechemos la oración para que Dios nos hable, para que Dios nos transforme, para que nos cambie por medio de ella. Para que cuando terminemos de contemplarlo y de escucharlo, seamos una mejor versión de nosotros mismos. Para que seamos un reflejo suyo, un reflejo de su amor. Y ya en el versículo 6 del mismo capítulo dice: cuantos más sueños, más vanidades y palabrería. Vuelve y juega. Y él sí que sabe de vanidades, Salomón, y vuelve y juega con el tema de la boca. Pero termina el versículo diciendo: tú teme a Dios. Y es con broche de oro que cierra toda esta reflexión. Tú teme a Dios. Y con el mismo broche vamos a cerrar nosotros este espacio. Tú teme a Dios. Finalmente, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es temer a Dios. Cuando oramos, no debemos llegar ante Dios como si supiéramos más que Él, con palabrería, como si nos las supiéramos todas. Recuerden que una de las oraciones más famosas de Salomón fue: Señor, dame sabiduría. Y nosotros a veces olvidamos que la sabiduría es temerle a Dios. Así que amigos, la oración no es rezos, no son palabrerías, no son repetir y repetir y repetir, y mucho menos querer manipular a Dios para que se haga nuestra voluntad y no la suya. Como vimos,
La oración no es un espacio para justificarnos a nosotros mismos, pero la oración sí comporta hablar poco para poder escucharlo, contemplarlo, cumplir lo que se promete y temerle a Él. Amigos, nos vemos en una próxima oportunidad. Yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré.